a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. La justicia que tenemos y la que nos falta. Señores jueces, nunca más. Los buenos días para Oscar Testa. Gracias por venir, incluso en este feriado. ¿Cómo va, Oscar? Buenos días. Son feriados, pero en definitiva la posibilidad de estar atrás del micrófono realmente pesa, importa, y digamos que la fecha que se conmemora hoy realmente de alguna manera también implica seguir con la lucha, y esto también tiene que ver con la posibilidad de difundir todas las cuestiones judiciales. Quiero preguntarle algo antes de pasar al tema judicial. Usted durante mucho tiempo en la justicia debe haber seguramente participado de debates. ¿El Poder Judicial no le quedó otra que ser cómplice de la dictadura, o le quedó cómodo ser cómplice de la dictadura? Ay, qué preguntita. En ese momento, estamos hablando de los años 70, yo viví dos situaciones particulares. Primero, hice mi carrera como estudiante en Santa Fe, en plena dictadura, y padecí las consecuencias de esa época. Digamos que fuimos detenidos arbitrariamente montones de veces. La sensación de inseguridad de la cual hoy se habla, comparada con la de aquella época, era absolutamente, la de hoy parece un chiste. Y luego, también durante la propia dictadura, me tocó formar parte de las fuerzas, haciendo el servicio militar y movilizado en la casi guerra con Chile en el año 78. Todas esas experiencias, vistas desde adentro, uno la puede juzgar como que la justicia en aquella época no dio ningún tipo de respuestas a las situaciones en las cuales se estaba viviendo. Por lo menos no dio respuestas a quienes de alguna manera estábamos padeciendo la situación. Como en todos los órdenes, siempre había sectores, y yo creo que eran mayoritarios, igual que ahora, que reclamaban mano dura, que reclamaban todo este tipo de cuestiones, y que de alguna manera justificaban también el accionar de la justicia. Ahora uno lo mira retrospectivamente, y desde una perspectiva histórica, evidentemente que de ninguna manera estuvo a la altura de las circunstancias. Porque además fue un poder que no fue intervenido, ¿no? La Corte Suprema continuó funcionando. Exactamente. Con los mismos actores, digo. Exactamente. A mí siempre, cuando leo la historia argentina, digo, qué raro el Poder Judicial, ¿no? Porque necesitaron eliminar el Parlamento, eliminaron las universidades, eliminaron muchísimas libertades. Así es. Echaron maestros. Pero sí, ni hablar de lo que fue los sindicatos, de lo que fue. ¿no? Pero el Poder, se no quiere artistas del país, pero el Poder Judicial, digo, bueno, o había un temor extremo. Porque es que no se puede hablar de temor y ser juez. No se juega con miedo. Ahí hay connivencias, es otra cosa diferente. Ya directamente, en ese momento, yo creo que ese conservadurismo propio del Poder Judicial, esa adaptabilidad, esa plasticidad para adaptarse a los tiempos políticos, le permitió sobrevivir prácticamente sin contratiempos. Y las situaciones en las que atravesaron, salvo honrosas excepciones, algunas las hubo, es decir, de hecho, yo recuerdo aquí en Río Cuarto el caso del doctor Gustavo Porqueres, que realmente era juez en ese momento, en un momento determinado, fue el único juez que hubo en la ciudad, y precisamente por su compromiso con una causa en particular terminó siendo un preso político.
y estuvo unos cuantos años detenido y después fue uno de los precursores de la Organización de Derechos Humanos en la ciudad. Pero en líneas generales, y hablando de las altas estructuras del Poder Judicial, sin ninguna duda que hubo complicidad, lisa y llana complicidad. O sea que para usted es un golpe militar, civil, eclesiástico y judicial. Sí, incluso algunas responsabilidades se han juzgado y se han dictado ya condenas también contra algunos miembros del Poder Judicial, no muchos. Tal vez los menos, digamos que lo eclesiástico y lo judicial es lo que de alguna manera ha seguido cubriéndose. Y también, sin ninguna duda, hay otro espacio que también sigue sin responder adecuadamente, que es el espacio empresarial, que también tuvo bastante compromiso con toda esta situación. Bueno, lo saqué de tema, pero me interesaba escuchar su reflexión respecto a esta cuestión, porque siempre me he preguntado, ¿cómo zafó el Poder Judicial? ¿No zafó? Estaba de acuerdo. Claro, sí, sin duda. Por eso insisto en esto, salvo honrosas excepciones, como la que acabo de citar, y evidentemente que algunos después tuvieron algún tipo de consecuencia a posteriori, pero digamos demasiado leve para lo que fueron esos periodos. Bueno, usted nos trae otro tema. Sí, lo que quería hablar era consecuencia de un caso que se está hablando en estos últimos días respecto de abuso sexual infantil, y es la situación en la que se encuentra tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista de la interpretación de las normas y de lo que es actualmente la jurisprudencia. El tema del abuso sexual infantil y la prescripción de las causas y cuándo se pueden hacer las denuncias, cuándo se puede investigar y respecto de qué delitos la ley lo alcanza. Esta situación tiene que ver con que dentro de la estructura histórica de lo que es la figura de la prescripción, tenemos que todos los delitos son prescriptibles en algún momento, salvo aquellos delitos de lesa humanidad que precisamente por la ratificación de convenios internacionales, la Convención de Roma, que tiene raigambre constitucional, los delitos son imprescriptibles, los delitos de lesa humanidad, de los cuales, bueno, hoy precisamente es un día especialmente conmemorativo respecto de este 24 de marzo. El resto de los delitos todos prescriben. Los abusos sexuales infantiles históricamente también han comenzado a contarse a partir de la fecha de su comisión y desde allí prescriben con un mínimo de 2 años y un máximo con el máximo de la pena prevista para el delito. Esto fue así hasta el año 2011, donde se sancionó la ley Piazza, que lo modificó a esta situación respecto de estos delitos de abusos sexuales infantiles, en los cuales la prescripción empezó a correr a partir del día en que el menor adquiere la mayoría de edad. Desde allí se empezaban a cortar los plazos. Posteriormente, en el año 2015, la ley fue modificada por la 27.206, que se llama de respeto a los tiempos de las víctimas, esa ley, y precisamente también implicó un reconocimiento al contenido de tratados internacionales, digamos contenidos generales, se le dio un contenido expreso dentro de lo legal. Y se estableció que los tiempos de prescripción ya no se cuentan desde la fecha en que el menor cumple la mayoría de edad, sino que se empieza a contar desde que la víctima hace la denuncia y desde allí se cuentan los tiempos. Por lo tanto, las prescripciones respecto de estos delitos de abuso sexual infantil se han extendido enormemente en el tiempo y cualquiera que haya delinquido en ese sentido se encuentra expuesto mientras la persona víctima está en condiciones de formular la denuncia. Esta situación adquiere un muy especial interés respecto de
los hechos cometidos con anterioridad a la sanción de la ley. La gran discusión teórica que existe es si esta ley es de aplicación retroactiva o no, porque, digamos, no se crean nuevos delitos ni se establecen nuevas penas, simplemente se entiende en un sector de la doctrina que es una cuestión procesal y por lo tanto se puede aplicar retroactivamente, y otros sectores, que son los mayoritarios, que entienden que implica un agravamiento en las condiciones del acusado respecto de cuándo puede llegar a ser perseguido por una norma que en el momento de la comisión del delito o posteriormente, desde que la víctima ha cumplido la mayoría de edad, no eran perseguidos luego de transcurrido una determinada cantidad de años. En este momento quedaría abierta la posibilidad de ser perseguidos prácticamente hasta que la voluntad de la víctima ponga en marcha los mecanismos judiciales, y desde allí recién habría que contar la cantidad de años que implica el máximo de la pena. Esta situación todavía estamos esperando que sea resuelta por la Corte Suprema de Justicia. Ya son muchas las causas que tiene acumuladas con la misma razón. Hubo una en la cual se expidió, que fue en la causa Ilarraz, en la cual estableció que, como todavía no mediaba sentencia y era una medida que había planteado la defensa y llevado hasta la Corte para que se expidiera respecto de la situación, entendió que no correspondía hacerlo porque todavía no existía sentencia definitiva. Es decir, dijo que no era judiciable en ese momento el dictado de una sentencia estableciendo si la causa estaba o no estaba prescripta. Por lo tanto, la situación sigue abierta y todavía sigue el conflicto, porque cada tribunal, en definitiva, lo interpreta a su gusto y paladar a la situación. Algunos de ellos, insisto, los menos abren las causas, reciben la denuncia, las investigan y las elevan a juicio, y otros directamente entienden, dictan la prescripción y no lo siguen investigando. Estos delitos que están comprendidos en la parte de los delitos contra la integridad sexual, digamos que pareciera circunscribirse a los abusos sexuales graves, y la cuestión no es así. Eso es lo que me importa hoy poner especialmente de manifiesto, porque no es, digamos, conocido prácticamente que también otros delitos que tienen o aparentemente son menores en cuanto a la entidad y el agravio que le causan a la víctima, pero que también se han transformado en delitos cuya prescripción se empieza a contar a partir de la fecha de la denuncia. No cabe ninguna duda que para los delitos posteriores al 2017, pero también es posible hacerlo y que el tribunal los admita para los delitos anteriores. Estos son los abusos sexuales simples, los abusos sexuales gravemente ultrajantes, los abusos sexuales con acceso carnal, la promoción de la corrupción de menores, la promoción de la prostitución, las exhibiciones obscenas realizadas o promovidas para ser realizadas por menores de edad. Y también, esto es muy importante, están en la misma situación los delitos de trata de personas, que no son delitos exclusivamente vinculados con lo sexual, sino que adquieren una dimensión mucho más amplia y que también pueden ser denunciados en cualquier momento, y recién desde allí empezará a correr los términos de la prescripción. Es muy importante, Oscar, esto en el sentido de que muchas veces las víctimas tardan años en poder elaborarlo y asumirlo. Y muchas veces y poder hablar de denunciarlo, ¿no? Exactamente. Abrirse y tratar de curarse internamente a través de la puesta en marcha de este tipo de mecanismos. Y lo importante es que la gente de una vez por todas lo sepa que realmente están en condiciones de denunciarlo en ese mismo momento, y que la justicia debe darle una respuesta. Por eso, de alguna manera, la necesidad de que la Corte Suprema se expida va a servir para clarificar definitivamente si este tipo
tipo de situaciones se pueden hacer en todos los casos, con lo cual evidentemente van a saltar muchísimas denuncias con toda seguridad, y precisamente también en estos casos de trata en los cuales se responde muchas veces respecto de la inmediatez de las situaciones, pero no con la posibilidad de buscar una reparación cuando ya ha pasado bastante tiempo. Bueno. Todo ello es legislación positiva, legislación vigente, y es importante que quienes han sido víctimas de estos delitos que prácticamente en su totalidad son terribles por el daño psíquico que causan, puedan llegar a ser denunciados y poder obtener una reparación por parte del Estado. Bueno, gracias, doctor, por venir. Ojalá que la Corte salga de su monárquica holgazanería y se ponga a laburar, ¿no? Sí, yo no diría que se ponga a laburar, que asuman la responsabilidad que tienen de una vez por todas, porque no, digamos, esos manejos de los tiempos a gusto y paladar, y muchas veces con una utilización política, muchas veces con cuestiones que van por fuera de lo que uno debería esperar de la transparencia y la actividad de una Corte Suprema, pueden llegar a tener. Esperemos que cuando se la amplíe, cuando se modifique, si es que alguna vez se dicta la famosa imprescindible reforma judicial, este tipo de cuestiones puedan aparecer también. Gracias, Oscar. Hasta el próximo martes. Hasta el martes.